pongan de pie, vamos a tener este preludio juntos y vamos a entonar este bonito canto que en su momento ya hemos entonado, un canto que se llama Quiero Entender. Si usted quiere hacer una oración en lo que cantamos, una letra bonita, muy inspiradora para alabar a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos.
glorificamos y te damos gracias, porque por tu gracia estamos aquí, mi Dios. No merecemos nada, Padre, pero por tu gracia, por medio de los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, podemos presentarnos delante de tu presencia como iglesia, esa iglesia que compraste con tu sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Queremos, mi Dios, ofrecerte este momento como un culto, un olor fragante, algo que sea agradable a ti, mi Dios. Pero también queremos que trabajes en nuestro corazón, lo sigas haciendo como iglesia. Te agradecemos, mi Dios, porque nos permites en este espacio podernos congregar para darte toda honra y toda gloria. Pero también te ruego por mis queridos hermanos que están en casa, los que les toca estar en casa, que incluso están fuera de la ciudad y algunos del país. Te rogamos que los bendigas, que bendigas a nuestras familias, Padre, que estemos en paz todos, mi Dios, porque este es un tiempo de alabanza y adoración. Queremos ser edificados por tu palabra, pero también queremos darte la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas. Adelante. Permanecemos así de pies, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio, la bendición y la oportunidad de verles en esta tarde. ¿Están gozosos? Amén. A ver, hermanos, no los escuchen. Amén. Gloria a Dios. Bien, abran su aplicación en su teléfono para que podamos repetir la declaración de propósito. Si ya se la saben de memoria, no la abran, porque luego les da la tentación del Face. Eso no agrada a Dios, hermanos. Entonces, vamos a decir nuestra declaración de propósito. ¿Qué nos ha enseñado nuestro pastor de esta declaración de propósito, hermanos? ¿Qué es nuestra qué? Híjole, lo ha dicho muchas veces, ¿eh? Es nuestro ADN. ¿Eso qué significa? A ver, hermanos, los contadores que nos expliquen qué es el ADN. La esencia de la iglesia, hermanos. Es lo que corre por nuestra sangre. Entonces vamos a ir repitiendo cada palabra de memoria, si usted se la sabe de memoria, pero piense lo que está diciendo. Y si no lo cree, mejor no lo diga. Porque ahora dicen que los cristianos ya no dicen mentiras, ¿no? Ahora las cantan o las repiten de memoria. Entonces, si tú no crees lo que vamos a decir, es mejor que no lo digas. Pero yo creo que porque estamos aquí, hermanos, somos esta iglesia. Repítanlo conmigo. Somos esa iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser, por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el Salmo, capítulo número 23. Y de igual manera, si usted se lo sabe de memoria, puede repetirlo de memoria, pero si no se lo sabe de memoria, vamos a la palabra de Dios, al Salmo número 23. Y vamos a hacer esta lectura, hermanos, de manera alternada. Yo les voy a pedir a mis hermanos de mi lado izquierdo que ellos se inicien con el versículo número 1. Amén. Y mis hermanos del lado derecho contestamos el versículo número 2. Y así nos vamos a ir alternando hasta el versículo número 6 que vamos a leer todos juntos. ¿Ok? Entonces, hermanos de mi lado derecho, Salmos capítulo 23 y el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Todos? Ciertamente iré en
a cantar con gozo, hermanos. Que el Señor mueva nuestros corazones a reconocer que Él es nuestro pastor y a saber, hermanos, que en la casa del Señor vamos a morar por largos días. ¿Por qué? Porque Él vive. Amén. Amén, hermanos. Vamos a entonar este hermoso himno, hermanos, porque Él vive. seguimos en pandemia, no estamos todavía al 100% fuera de todo esto que hemos estado viviendo ya por más de largos 2 años. Entonces, estamos prácticamente en la segunda etapa de nuestros regresos a los cultos presenciales. Eso puede implicar incluso que algunas actividades, sobre todo de departamentos, bajo los mismos protocolos que estamos siguiendo, hermanos, sobre todo en esta segunda etapa, que son exactamente los mismos de ponerse el cubrebocas principalmente, ¿verdad? Y el saludo de mano,
Recuerden que después del culto, hermanos, no podemos estar más de 15 minutos, ¿verdad? Vamos a tratar de lo más que se pueda saludarnos, ¿verdad? Y vamos a verlo de la siguiente manera, hermanos, porque ya son un poquito más de hermanos el día de hoy. Pero a mí me gustaría reconocer algunas caritas nuevas que nos están acompañando. Si alguien, hermanos, ahorita yo voy a presentar a los hermanos que llegaron hace ratito, pero si alguien nos trajo algunos hermanos, algún hermano, algún invitado que nos lo pueda presentar, sería mucho mejor, hermanos. Creo que no, ¿verdad? De momento todavía no, ¿verdad? Hay muchos hermanos nuevos, hermanos que incluso seguramente algunos de ellos siguen todavía en virtual, ¿verdad? Pero hace ratito nos llegó Marco y Grecia. Dios les bendiga, se pueden poner de pie para que los ubiquen. Ellos también vienen de una iglesia bautista, pero ya bien lejos en el sur, ¿verdad, hermano? Entonces, sí, entonces ellos pensaban que a lo mejor el culto era más tarde. La semana pasada llegaron, pero estaba cerrado, ¿verdad? Porque estábamos en la primera etapa de cultos presenciales, entonces la puerta la tuvimos que cerrar para controlar. Pero bueno, ahora, la iglesia, ¿cómo les dice, hermanos? Bienvenidos. Hace rato que no hacíamos eso, ¿verdad, hermanos? Decirle bienvenidos, siéntanse mejor que en casa, Dios les bendiga. Y bueno, tomen sus lugares. Y bueno, ahí en casita, no sé si por acá mi hermano Michael, ¿sí me mandaste, hermano? Muy bien, a ver, vamos a ver quiénes andan por ahí. Virtual, hermanos, porque hay que reconocerlos. Muy bien. A ver, déjenme rápidamente, perdón. Tenemos una invitada. Por favor, si me la puedes presentar, Luis, por eso les decía. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama? Ella es Verónica Ciprés. En realidad es invitada de Mildred. Me pidió por favor que la presentara. Perfecto. Ella fue compañera de nuestra generación de la secundaria también. Entonces, pues gracias a Dios que está aquí. Entonces, ¿te llamas? Verónica Ciprés. Verónica Ciprés. ¿Cómo le dice la iglesia, hermanos? Bienvenida. Gracias, Luis. Pues ya se conocen de mucho tiempo. Claro, Héctor y su esposa, perdóname, Héctor. Por favor, ponte de pie. Para quienes no conocen, ese hijo de nuestra hermana Luz. Si nos presentas, por favor, a tu esposa, a tus hijitas. Soy Giselle, mi esposa Imelda. Y la iglesia les dice: bienvenidos. Ellos son de Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Ellos pueden tomar su lugar. Dios me les bendiga. Sí, hermanos, lo que pasa es que me concentré en que no se me iba a olvidar el nombre de nuestros hermanos, por eso perdí de vista a los demás. Pues les pregunté si alguien tiene algún invitado, por favor, ayúdenos. Muy bien, entonces, según el hermano Macho, acá en las redes sociales, tenemos a bastantes hermanos conectados. Les voy a leer así como van, hermanos, porque son varios. Nuestra querida hermana Lorena Esqueda, Dios me la bendiga desde la Perla Tapatía, ¿verdad? Siempre la saludo de esa manera. Dios me la bendiga, hermana Lorena, nuestra hermana Lidia Baraja, Rubén Leiva y Martita Zamora, nuestra querida hermana Vicky Rojas. También le mandamos un fuerte abrazo a nuestro hermano Carlos Arias. Su esposa dio positivo COVID, hermanos, entonces por pura precaución el hermano prefirió ausentarse. Pues obviamente no estamos todavía, como se pueden dar cuenta, hermanos, sigue habiendo enfermos, sigue habiendo infectados. Entonces seamos cuidadosos con todo eso, hermanos. Le mandamos un fuerte abrazo a Juan Carlos Pérez, también oremos mucho por la salud de toda la familia, un pequeñito de la escuela de Calecito y de Maricel. Entonces por pura, les dieron el aviso, entonces ahora sí que por pura, ¿cómo se dice? Precaución, ¿verdad? No nos pudo acompañar, por eso no tenemos a nuestro camarógrafo, pero le mandamos un saludo, ¿verdad? Ten cuidado con esa cámara. Pati Melina también por ahí está virtual, nuestra hermana Wendy La Torre, María de la Luz Ruiz, también le mandamos saludos al hermano Manuel, que seguramente está por ahí viendo el culto. Elsa Reyes y Leti Melina, nuestra hermana Mildred, José Franco, mi prima desde Torreón, Coahuila, Caro Aguirre, Dios te bendiga. Nuestro querido hermano Gustavo Martínez y nuestro hermano Juan Luis Vázquez, que el hermano Juan Luis vive muy lejos, ahora se quedó, es entrada libre, no sé, ahora sí que no es que hagamos la lista como lo hemos estado haciendo. Oye, vamos a hacer una oración, hermanos. ¿Por qué no eres enfermos? Esto a mí me preocupa, hermanos. Esta situación me preocupa. Hay hermanos que definitivamente por salud de momento, o si es posible, a lo mejor ya no nos van a poder estar acompañando. Es casi difícil que estén entre nosotros, ¿verdad? Ustedes conocerán algunas situaciones. Entonces hay que orar mucho por ellos. Orar por todo esto de lo ritual, hermanos, porque nada más va a estar Facebook. El día de mañana esto se sube a YouTube y pues yo sé que hermanos lo siguen viendo el culto, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, y que Dios siga poniendo en nuestro corazón ese anhelo
¿verdad? Y hacer lo que nos toca, hermanos. Es domingo, día del Señor. Sabemos que todos los días son del Señor, pero hay un día que es especial, en el cual usted desde antes tiene que planear, tiene que premeditar para estar aquí puntualmente. Acuérdense que el horario, de momento, en esta segunda etapa, hermanos, es a partir de las 10:40 usted puede venir. Usted puede llegar, puede encontrar su lugar, ¿verdad? Pero dependiendo también, hermanos, porque no podemos meter a todos, 11:30, estamos de manera rotativa pensando que a lo mejor tendríamos que cerrar la puerta, como lo estuvimos haciendo en la primera etapa. Por eso pues, es importante que asistan, por favor, y que no dejen de hacerlo. Para mí es mucho mejor esto. Yo le decía la semana pasada, o bueno, cuando empezamos a venir, no es fácil estar aquí solos, hermanos, frente a una cámara, por Dios. O sea, digo, fue Dios el que nos sostuvo, pero la verdad, hermanos, yo como anhelaba estos cultos. Entonces, vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe siempre. Y allí en su lugarcito, cierre sus ojos, dígale, Señor, permite que mi corazón siempre tenga el deseo de estar en tu casa con mis hermanos, para alabarte, para adorarte, contribuir, como dice tu palabra, en seguir todo lo que edifica, lo que es edificante, todo lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Quiero ser de bendición, quiero que hables a mi vida conjuntamente con todos mis hermanos. Que tu iglesia, Padre, se mantenga viva. Mi Dios, si queremos ponernos en tus manos, Padre, los que estamos aquí con un gran anhelo de darte la honra y la gloria, rogamos por mis hermanos que están ahí en casa, Padre, que por algunas situaciones de salud no pueden estar entre nosotros. Bendice a los que andan fuera, Padre, viajando, los que están fuera de nuestra ciudad, que nos siguen, Padre, y que se siguen discipulando y que están creciendo, como es el caso de nuestra hermana Lorena Esquera. Rogamos, mi Dios, por todos los hermanos que te siguen a ti por medio de Jesucristo, y que tu iglesia, Padre, como una agencia del reino tuyo, Padre, aquí en la tierra, hace lo que le toque. Queremos ser luz, queremos ser de bendición. Y pues en tus manos nos encomendamos nuevamente, Padre, para que sigas tú poniendo en nuestro corazón ese fuego, ese deseo ardiente, celoso, de celebrar juntos y de estar unidos, Padre, para que el mundo vea que tú reinas en el corazón del Príncipe de Paz. En el nombre de Jesús también rogamos por mis hermanos que son invitados, por los que están por primera vez, que seamos de bendición y que sea edificante a sus vidas espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle oportunidad a nuestros pequeños a que suban a la planta alta, hermanos, a su clase de Lidia con nuestros pequeños. Fíjense que nuestros niños, hermanos, pueden subir hasta quinto de primaria. Ya de sexto de primaria para arriba, ya aguantan un sermón del pastor. Imagínense qué tortura. No, ya aguantan un sermón. Y es que tienen que acostumbrarse. Miren que si algo a mí me preocupó, y lo voy a decir nuevamente, hermanos, fue la ausencia de cultos dominicales, sobre todo por nuestros niños. Pero yo confiando y orando, hermanos, que usted en casa promueve la presencia de Dios. Tenemos un programa que se llama Reto Príncipe 365, donde usted se sienta con sus hijos y lee la Biblia, lee lo que corresponde, ¿verdad? Nuestro hermano Alexis, nuestra hermana Mónica, quienes son los que coordinan esto, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano Alexis hace un video, un audio donde ayuda, ¿verdad?, a la reflexión de la lectura que corresponde. ¿Verdad? Vamos por el segundo año de leer toda la Biblia, pues, toda la Biblia. Y como les dije un día, hermanos, que no hay mejor manera de hablar temas a veces que no son complicados con los hijos, temas fuertes de sexualidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Con la Biblia, hermanos. Porque usted va a leer la Biblia y ellos se van a topar con cosas que ellos van a preguntar. Oye, papá, ¿qué pasó con Amonita? ¿Qué fue eso que sucedió? Imagínense, ¿qué le va a decir? Bueno, aproveche la oportunidad, ¿verdad? Nada como usted como padre para explicarle de manera correcta y saludable las cuestiones de la sexualidad. Y leer la Biblia en familia es una manera muy práctica, hermanos, de que ellos vean la sexualidad tal cual es y otras cosas. En la Biblia nos vamos a tomar muchos temas, hermanos. Ahorita estamos en Job, ¿verdad? Y son reflexiones muy profundas, hermanos, muy tremendas, lo que estamos ahorita leyendo en el libro de Job. Muy bien, hermanos, recuerden que estamos estudiando ¿qué libro, hermanos? Hechos, ¿verdad?
Estamos estudiando el libro de Hechos, ya estamos en el capítulo 22, hermanos, por favor, si me pueden acompañar. Como les digo, hermanos que están ahí en casita, pueden bajar su boletín virtual. El boletín virtual tiene como 500 páginas, no es cierto, tiene como que 23, no sé. Pero se aprovecha, hermanos, porque, ojo, aparte de que viene todo lo que hacemos como iglesia, vienen nuestras actividades que hacemos como iglesia, vienen los enlaces del Zoom, ¿verdad?, de los diferentes departamentos. También está el sermón, hermanos, ahí está el sermón por si usted le quiere seguir, ¿verdad? Entonces, si les interesa el boletín, por favor al final, o no sé si alguien se los puede pasar ahorita, ¿verdad? No lo creo tan prudente, pero ya, ¿verdad? Está en el grupo de Facebook, hermano. Muy bien, entonces usted me puede seguir por el boletín, ¿verdad? El sermón que vamos a predicar el día de hoy. Y también no pierda de vista, solo al final lo voy a decir, hermanos, no pierda de vista las peticiones de oración de nuestros misioneros, Joel y Aslan y compañía, ¿verdad? Sus hijitos Leví y Abigail, ¿verdad? Por cierto, nos van a visitar en este mes, hermanos, para que estemos orando. Van a visitar, a principios del mes de julio, van a estar aquí nuestros misioneros, van de retorno a Medio Oriente, hermanos, entonces para que se prepare. Ahí tiene toda usted la información en el boletín al respecto, hermanos, para que no nos tome por sorpresa esta situación. Muy bien, vamos a hacer esta lectura, hermanos, por favor. Vamos a déjenme organizo yo acá, hermanos, porque dicen que por aquí tengo a veces un tianguis, y sí, hermanos, un tianguis tremendo aquí. Voy a pasar de este lado. De este lado, y por favor, en Hechos capítulo 22, versículos del 22 al 29, vamos ahí. Acuérdense que estos son sermones positivos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de sacarle jugo a todo lo que encontremos por ahí, pero hay unas verdades maravillosas. Yo espero que usted lo disfrute mucho, hermanos, porque, híjole, hermanos, créanme, para mí este es uno de los mensajes más inspiradores que he estado preparando, sobre todo con eso de que no estamos en casa todavía, pero un día lo estaremos. Y por eso cantamos, porque Él vive, porque Él vive tiene una carga teológica respecto a las garantías que usted y yo tenemos de que nos vamos a ir al cielo, y de eso vamos a hablar. Vamos a meternos a cuestiones doctrinales y teológicas. Eso es bien importante, hermanos, en un sermón, sobre todo cuando se trata de la seguridad de que cuando usted muera, si usted puso su vida en el Señor Jesucristo, su fe, se arrepintió de sus pecados, usted tiene la seguridad, la certeza de la eternidad con el Señor, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito de eso. No voy a hablar mucho del cielo, hermanos, pero sí voy a tocar esa esperanza bienaventurada de la que dice el Nuevo Testamento, que no se compara, ¿verdad? Que no podemos comparar con lo que usted vive, con lo que usted se emociona en este mundo, la gloria que nos espera, la bienaventurada, ¿cómo dice? El cielo, lo que nos espera, hermanos, es algo a lo que usted le tiene que abonar, diría Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. La vida es tan dura como para olvidar a dónde vamos. De eso se trata el día de hoy. Vamos a leer nuestra Biblia allá en el libro de Hechos, capítulo 22, versículos del 22 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Por favor, si me puede apoyar con la lectura. Estamos si tiene la versión 60 mejor, porque es la que yo tengo. Póngase de pie, vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra de nuestro Dios. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le
le dijo, dime, ¿es un ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle sobrar y que Dios lo salve, hermanos. Hay algo muy bonito ahí. Yo cuando lo leía, yo decía, Señor, ¿qué tienes ahí? Porque está fuerte esto que está viviendo Pablo, pero hay algo espiritualmente hablando que nos recuerda a Dios a través de esto, hermanos. Entonces, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, háblame a través de este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva a ti vacía, mi Dios. Reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, porque nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice este tiempo y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Seamos edificados por medio de este mensaje, pero sobre todo te demos la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, tome su lugar, por favor. Y bueno, hermanos, yo no sé si usted tiene pasajes favoritos, usted tiene textos favoritos, lo más seguro es que sí, ¿verdad? Pero ahí cuando estábamos leyendo la oración de Ana, sobre todo la petición de Ana, ¿verdad? Una hermana decía en el grupo de oración, que por cierto ya no tuvimos nuestros cultos de oración virtual, hermanos, ya se acabaron. Lo vamos a tener primero Dios el día domingo 26 a las 9:30 de la mañana, aquí el domingo, ¿verdad? Todos los grupos de oración nos toca venir aquí, hermanos, y vamos a tener de manera presencial el culto. Seguramente podríamos, no lo creo, pero seguramente lo vamos a tener virtual. Todavía no he analizado eso con mi grupo técnico, hermanos. Porque quiero que venga, hermano, no quiero que porque está en virtual, usted se queda en casa y nos quedamos aquí 2 o 3 personas orando. No, hay que venir, hermanos. Tenemos que recuperar esa experiencia como iglesia de orar juntos. Y seguramente también tiene personajes favoritos. Pero bueno, yo empiezo este sermón con lo siguiente, con una pregunta. ¿Por qué Pablo es un personaje fascinante para nosotros los creyentes? Porque hay quien podrá decir, no, a mí me encanta el rey David. De hecho, cuando mi tía, 2 semanas antes de que ella falleciera, estuvimos hablando del cielo. Mi tía tuvo cáncer, y entonces una de las maneras en las que se le hizo fácil este camino fue que nos hablábamos por teléfono y hablábamos del cielo. Entonces una de esas le dije, si te acuerdas me saludas al rey David, ¿verdad? O al apóstol Pablo, por ahí, ¿verdad? Ya cuando llegue yo ya le preguntaré algunas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo a mi papá, ¿verdad? Entonces mi papá se nos adelantó en el 92. Y así hablábamos, mi tía y yo. Pero, ¿por qué es tan fascinante Pablo, hermano? Miren, hermanos, Pablo es fascinante porque, en primer lugar, le fascinaba a Jesús. O sea, es fascinante Pablo porque a él le fascinaba a Jesús. Pablo, una de sus frases favoritas es en Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? En Cristo esto, en Cristo lo otro. Es su palabra favorita. ¿Por qué? Porque es un auténtico cristiano, Pablo. Y solo a partir de ahí, una persona puede ser fascinante. De otra manera, hermanos, pues a lo mejor usted será muy fervoroso con muchas cosas, pero si no lo es con Cristo, puede pasar desapercibido. Pero bueno, el punto no es ese, hermanos. Pablo decía y escribía cosas fascinantes porque era inspirado por el Espíritu del Señor desde lo más profundo de su ser. Había desarrollado convicciones tan profundas que mientras estuvo sirviendo al Señor, sabía cómo afrontar los momentos más complicados de su vida y ministerio. Entonces, acuérdense que ya se acabaron los 3 viajes misioneros, el regreso a Jerusalén, porque quería estar en las fiestas judías, ¿verdad? No le alcanzó más que para Pentecostés, traía una ofrenda, llegó al templo, pero lo estaban esperando para darle cuello. De hecho, ella sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Ella sabía, y muchos le decían, incluso Lucas, que es el que escribe este libro, le decía, no vayas, y Pablo les dice, ¿qué hacen ustedes ahí llorando y rogándome estas cosas? No solamente estoy dispuesto a darme, porque resulta que llegó ahí un tal, ¿cómo se llama este profeta? Agabo, ¿no? Y dice cada vez que aparece en Hechos puras malas noticias, ¿verdad? Entonces llega un día Agabo y le dice, se empieza a atar las manos, los pies, y empieza a dar la profecía, y está hablando de Pablo.
Entonces Pablo dice, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino que a perder la vida, dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos a un tipo fuera de serie, un ejemplo perfecto de lo que es vivir en la fe, eso de yo muero por ti, no, mejor vive por él, porque lo más fácil es huir de la realidad, no, vive tu realidad. Yo le decía eso a mi tía, porque en una ocasión la dejaron de visitar una iglesia porque le decían que declarara que ella estaba sana, y como ya declaró, ya no la fueron a visitar nunca, ¿no? Entonces por eso hablábamos por teléfono, y le decía, lo que pasa es que fue una manera muy práctica de quitarse ese peso de encima. Le digo, pero yo te voy a decir una cosa, eso de declarar que estás sana es como huir de tu realidad, pero no puedes huir de esa realidad, estás enferma y vas a fallecer, pero tienes la promesa en Cristo de que estarás en la eternidad. Esa es la realidad, y hay que dejar que Dios, un Dios real, trabaje poderosamente en nuestra realidad. Entonces esa fue nuestra dinámica, hermanos. ¿Por qué le iba a decir mentiras? No, él iba a morir. De hecho, fue un cáncer tan espantoso, le dio en los huesos, le dio en la médula espinal, una cosa terrible. Yo tuve oportunidad todavía de verla, y pues no, o sea, ni la sombra de lo que era cuando yo la conocí, pero ella tenía la esperanza de gloria, de que estaría en la presencia de Dios. De eso hablábamos, entonces cada vez que hablábamos, pues ella se animaba. 2 semanas antes hablamos de eso, y cuando ya me avisaron, pues ya ella ya estaba mejor que usted y yo juntos allá en la eternidad. Pablo es fascinante, hermanos. Miren, una de las cosas que deja ver Pablo, hermanos, en sus convicciones, porque hemos hablado mucho de convicciones en varios momentos de los viajes de Pablo. Hemos estado hablando de convicciones, hemos estado hablando de muchas cosas muy prácticas y útiles para nuestra fe, pero si hay algo que Pablo deja ver en sus convicciones, fue la seguridad de decir siempre a dónde pertenecía. Y esto es bien interesante, hermanos, porque desde un punto de vista terrenal como celestial, Pablo sabía a dónde pertenecía. Sí, hermanos, eso a lo largo de su vida y ministerio le permitió, según la providencia divina, avanzar y servir con eficacia. Y me refiero a esto porque él nació en donde, hermanos, en una provincia romana llamada Tarso, una provincia romana. Entonces el simple hecho de nacer ahí, a él le daba por nacimiento, ¿verdad?, la ciudadanía romana, y eso fue útil, ¿verdad? Hay otro mensaje ahí, ¿verdad? Porque no falta quien se enoja y se queja del país que le tocó, la familia que le tocó y todo lo que le tocó, ¿verdad? Y hasta del pastor que le tocó. Y digo yo, pues, y no, pregúnteme a mí, ¿verdad? Si me quejo de usted, mejor, ¿verdad? Mejor dicho, pero hay quien se queja de todo lo que le tocó, ¿verdad? Entonces, cuando vemos estas cosas, por eso digo, según la providencia divina, porque Dios tiene un plan siempre en todo, ¿verdad? Pablo aprovechó eso y pudo de manera eficaz avanzar en la obra. Pero también, hermanos, fue algo que marcó en su vida, creo que se me fue una LA, la diferencia entre la vida y la muerte, y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, el hecho de que él dijera que era de Tarso, eso le salvó el pellejo, hermanos. Mire, como lo fue cuando estuvo a punto de ser atormentado por las autoridades romanas. Ojo, la palabra no está de más, así dice Lucas, que iba a ser atormentado por los romanos. ¿Usted ha visto la película esta de Mel Gibson, La Pasión? ¿No? Se la recomiendo, pero si ya la vio, o sea, ha de recordar más o menos la paliza que le dieron al Señor. Era exactamente lo que le iban a hacer a Pablo. Era exactamente. Entonces, por eso Lucas habla de los que le atormentaban, o los que le iban a atormentar. Entonces, imagínense nada más de la que se libró Pablo. Sin embargo, hermanos, más allá de usar su capacidad de saber a dónde pertenecía y usarlo algunas veces a su favor en una sociedad dominada por los romanos, Pablo tenía la seguridad de una ciudadanía superior, la ciudadanía celestial. Y esto supera, hermanos, todo lo que nos pueda pasar en un país carente de muchas garantías individuales, hermanos. La verdad es que yo cada vez veo que esto se pone peor. De repente vemos las noticias y bueno, sobre todo me acuerdo de ti, Héctor, porque él vive en Celaya, su familia también, sus otros hermanos. Es una de las ciudades más inseguras del país, incluso hasta del mundo, hermanos. Y vemos las noticias y digo, Padre Santo, o sea, las garantías aquí están bien perdidas. Entonces, no sé a qué grado un Estado llega a considerarse como fallido, pero es que cuando un Estado es fallido es porque ya no hay garantías, hermanos, y la sociedad está prácticamente
pues insegura, ¿verdad? Entonces, pues sí, le apostamos mucho a muchas cosas aquí para que la cosa mejore o cambie, pero lo cierto es que esto va peor, cada vez peor. Pero es ahí donde como cristianos tenemos que tener la perspectiva correcta, porque usted y yo no somos de aquí. Diría Facundo Cabral, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Esa es la canción que me gusta tremenda, ¿verdad? Y hay otras canciones de ese tipo, ¿no? Pero este cantautor argentino habla de eso, ¿no? ¿Verdad? No soy ni de aquí ni de allá, pero me gustan estas cosas, ¿verdad? Pero me gusta esto o otro, ¿verdad? Y pienso yo, no somos ni de aquí ni de allá más que de otro lado, hermanos. Y Pablo, hermanos, era prácticamente lo que también, hermanos, era algo que él dejaba ver en sus convicciones. Y es algo que usted y yo tenemos que dejar ver también, hermanos. Miren, hermanos, uno de los versos más emblemáticos escritos por el apóstol es aquel que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo dice el pasaje? Seguramente usted se lo sabe de memoria. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Bueno, acá está arriba, ¿verdad? Muy bien, apréndaselo de memoria, hermanos. Estos son de los textos que usted debe de tener ahí tatuados en el alma. Porque ahorita vas a ver por qué. Tener la esperanza de una ciudadanía mejor que la terrenal es algo que nos debe dar la mejor perspectiva de fe mientras llegamos a ella. Por eso yo he titulado este sermón, ¿verdad? Mientras llegamos a casa. Porque mientras nos vamos, usted tiene que hacer muchas cosas. No ande pensando, ¿verdad? Que porque le pasó a alguien algo, usted también le tiene que pasar. Eso no es vida. Usted tiene, por la gracia de Dios y porque somos del Señor, hermanos, un propósito. Entonces, enfóquese en eso. Enfóquese en que el Señor no día gratis lo salvó, no día gratis a alguien fue levantado para compartirle el Evangelio y para que esté aquí, ¿verdad? O sea, no es día gratis. Dios tiene un plan para su vida. Pero si usted vive todo el tiempo, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Atormentado y como víctima de todo lo que ocurre, es muy triste esa vida. Eso es como cuando la gente te dice, ¿verdad? Que Dios te dé pronta resignación. No, pues pobre gente, por algo Pablo dice en primera carta a los Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Cuando le dice a los cristianos, dice, hermanos míos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Esto, hermanos, derrumbando el argumento de resignarse. Los cristianos no se resignan. Hermano, resignarse es no tener esperanza por Dios. Los cristianos tenemos esperanza. Lloramos, claro, nos duele, pero hay esperanza. Por eso Pablo dice, no como los que no tienen esperanza, pero usted sí la tiene. Entonces, es bien importante por eso, hermanos, saber hacia dónde vamos. Hermanos, tener la esperanza de una ciudadanía mejor que la terrenal es algo que nos debe dar la mejor perspectiva de fe mientras llegamos a ella. Según el escritor de la carta a los Hebreos, por cierto, estamos estudiando Hebreos, ojalá y esté siguiendo. Yo veo que no todos, pero yo veo que algunos hermanos me siguen fielmente, hermanos, en estos estudios. Yo creo que es una de las cartas que más he disfrutado, hermanos, porque según el autor de la carta a los Hebreos, todavía no llegamos a este capítulo, pero fíjense bien, hermanos, los antiguos héroes de la fe, anhelaban una mejor, y se refiere a una ciudad mejor. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué nos prepara el Señor Jesucristo? Que uno de los apóstoles les voy a preparar mansiones celestiales, un lugar allá en el cielo, y eso es verdad. Por eso cuando un hermano en la fe fallece, decimos, partió la presencia del Señor o se fue a las mansiones celestiales. Eso es verdad. Y eso es algo que mucha gente todavía lo pone en duda. Cree más, ¿verdad? Que se le apareció a alguien no sé qué, que se me apareció mi abuelita, que no sé qué. ¿Qué más esas cosas? Que en los cielos hay extraterrestres y digo, Padre Santo, mejor lea la Biblia y crea esas cosas maravillosas que Dios nos ha prometido. Llénese de eso. Déjese de Jaime Maussan y todas esas cosas raras. No, llénese de la palabra, llénese del Señor, porque hay promesas que nos levantan en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos. En serio. Si no fuera por esas cosas,
hermanos, quién sabe dónde estaríamos. Por eso el apóstol Pedro escribe, allá en su primera carta, capítulo 2, versículos del 9 al 11, que está hecho. Por cierto, cuando estaba poniendo este texto, dije, pues cantamos ese canto, pero ¿qué crees? Se me olvidó. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, fíjense bien lo que dice el 11. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces la perspectiva que está dando Pedro a sus lectores es: tú y yo somos extranjeros y peregrinos. No te puedo hablar de otra manera, porque esto es lo que somos. Eso es lo que somos. Entonces tú tienes que crecer en esa partecita, que es bien importante en la fe. ¿Por qué? Porque alguien te la va a querer arrebatar con tantas miserias que ocurren aquí. Te van a querer arrebatar, ¿verdad? Acuérdense eso que dice Jesús, ¿verdad? Que si el padre de familia supiera la hora del día exacta que fueran a minar su casa, dice, no lo permitiría. ¿Por qué? Porque velaría, no dejaría minar su casa. Pero de repente dejamos minar nuestra casa porque se nos olvidan estas cosas. Son tantas las malas noticias que no se trata de que usted se vaya en esa corriente, sino que se dé cuenta cuál es su participación como iglesia, como parte de la iglesia, que se están muriendo las jovencitas, que se las están robando, que no sé qué cosas tan terribles, ¿verdad? Que los feminicidios, ¿qué vamos a hacer? En vez de estar encerrándonos en la guarida, ¿verdad? Y aislándonos del mundo, de la realidad, ¿qué vamos a hacer, mejor dicho? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Porque podemos hacer una caminata con muchas iglesias, ¿verdad? Gritando y diciendo que no nos gustan muchos temas. Ahorita voy a hablar un poquitito de eso, ¿verdad? Pero usted sabe que la solución lo tiene el Evangelio. Yo nunca vi, hermanos, una manada de cristianos del primer siglo, ¿verdad? Ahí con las autoridades romanas, hablando acerca de, no, más impuestos, no, más no sé qué. No, vemos a la iglesia orando, hermanos, y predicando el Evangelio, pero nos encanta el relajo, ¿verdad? Ahora que vamos a tal lugar a llenarlo para pedir, no, mejor mira, ve a tu iglesia. Me quieres ni van a la iglesia, hermano, en esas actividades. Muy bien. Y es en esta sección, hermanos, de los versos del 22 al 29, que como creyentes podemos abrazar principios de vida que nos darán el aliento que necesitamos mientras llegamos a nuestro verdadero hogar. Son dos principios, disfrútenlos. Número 1. Mientras llegamos a casa, hablemos con denuedo la verdad. O con valor, ¿verdad? Porque a lo mejor no sabía usted qué significa eso, valor. Mientras llegamos a casa, hablemos con denuedo la verdad. Voy a volver a leer versículos 22 y 23. ¿Qué pasó con Pablo? Y oyeron hasta esta palabra, dice Lucas. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, etcétera, etcétera, vamos a leer lo que sigue. Hermanos, la audiencia, porque ya hemos hablado mucho al respecto, la audiencia de pie en las gradas de la escalera que conducían a la fortaleza, escuchó atentamente las palabras que Pablo hablaba. ¿Se acuerdan? Él pidió la palabra, la gente se cayó, medio se cayó, pero cuando empezó a hablar en hebreo, la gente ya se cayó, porque dicen, uy, este sí habla hebreo, ¿verdad? Este sí habla hebreo. Entonces la gente estaba muy atenta, ¿verdad? Y eso lo vimos la semana pasada, todas las cosas que Pablo hizo y lo que podríamos también nosotros hacer. Aunque aceptaron su discurso, que fue pronunciado con palabras gratas al oído, porque así es la gente, la naturaleza humana así es, se volvieron en contra de él cuando mencionó que había predicado ¿a quiénes? A los gentiles. ¡Wow! Esta sola palabra, gentiles, fue suficiente para que lo condenaran como un profanador del templo. Eso fue, como dicen, la gota que derramó el vaso de agua. No hubiera dicho esa palabra, hubiera dicho otra cosa, a lo mejor sigue hablando, ¿verdad? Pero Pablo tenía que decir la verdad. Si usted recuerda lo que Pablo está diciendo,
Está hablando de lo que Jesús le dijo, lo que tenía que hacer, su experiencia de fe, pero sobre todo la comisión que Dios le dio por medio de esta visión. Jesús le habló y le dijo: tienes que ir a los gentiles. Entonces, cuando llega a ese punto, la gente se enojó. O sea, no era cosa de Pablo, fue lo que Jesús le dijo. Es como cuando usted se me enoja aquí, ¿verdad? Pastor, ¿usted quién sabe qué predica? No. Ya, Señor, yo también llego a la Biblia y digo: ay, Dios, es lo que voy a decir. Y luego se enoja conmigo. No, enójese con Dios. Eso pasó con Pablo. Pablo estaba hablando algo que no era cosa suya, era un mandato de Dios directamente. Pero la gente se enojó. Se enojó, y eso trae mucho significado, hermanos, con lo que vamos a reflexionar. Porque miren, en la opinión de los judíos, Pablo había renegado de la verdad del judaísmo y no podría seguir siendo considerado un ortodoxo. Acuérdense de las credenciales de Pablo. Entonces a ellos les parecía en su discurso que en su discurso trató de ocultar sus esfuerzos de convertir a los gentiles. Ellos no tenían objeciones a que enseñaran a los gentiles acerca del Dios de Israel. De hecho, ellos animaban a los gentiles piadosos a que se convirtieran en prosélitos del judaísmo. ¿Se acuerdan? En los viajes misioneros de Pablo se encontró con un montón de prosélitos. De hecho, cuando él llegaba a las sinagogas, él se encontraba con judíos de habla griega y muchos prosélitos. A eso se le refiere, según Lucas, a los piadosos. Pablo llegaba primero con ellos, ahí empezaba sus viajes misioneros, era llegar con ellos a las sinagogas. ¿Usted se acuerda? En el segundo viaje no le fue tan bien, de hecho hasta se enojó bien feo, ¿se acuerdan? Y luego, peor porque la gente de la región se enojó con Pablo, porque Pablo le terminó predicando el evangelio al líder de la sinagoga. Imagínense nada más, hermanos. A uno de ellos lo golpearon horrible, ¿verdad? Y un montón de cosas que ya vimos, que ya estudiamos. Pero, miren, los judíos, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23:15, ¿verdad? Andaban mar y tierra, hermanos, agarrando gente para hacerlos de la religión judía. Jesús hace esa referencia, ¿sí? De que estos se la pasan mar y tierra tratando de hacer prosélitos, no, vénganse al judaísmo, aquí está el verdadero Dios de Israel, etcétera, etcétera. Por eso yo no tenía problema con eso. Pero aquí había otra situación. Ellos consideraban que la enseñanza de Pablo era contraria a sus demandas de que los gentiles obedecieran a la ley. Ese era el problema de Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio, pero estos decían: no, es que está hablando mal de Moisés, está hablando en contra de la ley, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo que los oyentes judíos se enfurecieron cuando Pablo aludió a su divina comisión de ir a los gentiles. De esta manera rehusaron reconocerlo como un misionero de la causa judía. Pues no, él no era misionero de la causa judía, él era misionero a los gentiles, él era un apóstol a los gentiles. Nada que ver con lo que ellos pensaban. De esta manera rehusaron reconocerlo como un misionero de la causa judía. Para ellos, la afirmación de Pablo significaba que él consideraba a los judíos y gentiles iguales ante Dios. Terrible para ellos, ¿sí? Y esto era absolutamente inaceptable. Lo que enfrenta Pablo, hermanos, es muy similar a lo que enfrentamos con la cultura actual. Por eso no hay que perder de vista todos los detalles que Lucas nos pone ahí, hermanos. Hay cosas que no tienen sentido y que a lo mejor no sirven, y Lucas no los pone, las omite. Pero hay detalles que le dan sentido a grandes enseñanzas, hermanos. Miren, creemos que el mundo, eso lo creemos, que el mundo está sumergido en una gran mentira disfrazada de verdades relativas. Eso es lo que creemos. El mundo está sumergido en la gran mentira. Sin embargo, la realidad es que hay temas, hermanos, sensibles e intocables que la sociedad sin Dios cree que nadie puede tocar a la ligera. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, hoy más que nunca, en la era de las ideologías, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, porque se echa a medio mundo encima, ¿sí? Tan mal está la sociedad, hermanos, que estas ideologías han tenido la intención de contaminar y perturbar y distorsionar la gramática española, o la gramática a nivel mundial. Imagínense nada más, hermanos, el grado de ignorancia y el grado de absurdo, porque
lamentablemente vivimos en una sociedad donde la gente a veces no conoce ni su propio español y se va por la corriente. No, sí, ¿verdad? Sí, vamos a aceptar a los reyes y cosas raras por el estilo, ¿no? Vamos para que se dé cuenta a qué grado estamos, a qué grado de maldad estamos, hermanos, a estas alturas, ¿verdad? Por ahí hay un video de unos españoles, ¿verdad?, que defienden a los bebés que están en embarazo. Y ellos comienzan a preguntarle a los muchachos, ¿verdad?, que cómo ven ellos con la muerte de animales y todo. No, una defensa impresionante, ¿no? Y cuando hablan del aborto, hermanos, ya los dejaron trabados, porque resulta que el mismo que los está entrevistando les pregunta, entonces para ti es más importante un animal que una persona. Entonces hay quienes definitivamente decían que sí, pero hay quienes decían como que es que esto es diferente, ¿no? Es que usted está matando a una persona, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, cuando veo ese video, yo recuerdo que siglos atrás, unos 7 siglos atrás, Isaías decía que a lo bueno le llaman malo y a lo malo. Bueno, vamos a llegar a esos niveles, hermanos, en que ya no hay manera de distinguir lo bueno, la sociedad. Pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, porque nosotros tenemos la verdad absoluta que se llama Jesús. Y esa es nuestra chamba. En un mundo que está cada vez más inclinado, ¿verdad?, a la mentira, y que muchos cristianos, por no meterse en problemas, pues también se echan a esa balanza, esa parte de la balanza, ese lado. Y eso es inaceptable, al menos para el Señor. Tenemos que hacer lo que nos toca, hermanos, y no como le diría Mardoqueo a Esther. Entonces, ¿para qué rayos eres la esposa del rey? ¿A poco nada más estás ahí de esposa por bonita? No, el propósito de Dios es que, según su soberanía, su providencia, es que este momento es clave. Que tú intercedas por los judíos. ¿A poco nada más ibas a ser reina de belleza y por bonita vas a estar ahí? No, todo eso le dice Mardoqueo a su sobrina, a su hija prima, ¿no? Por eso te digo a ti también, hermano, por guapo, por bonito, por talentoso estás en donde estás. No, hermano, estás con un propósito y hay que decir la verdad. Pastor, pero me van a correr y me van a meter en problemas. Bueno, vamos a contestar todas estas preguntas con lo que pasa por aquí. Hermano, miren, se dice que hay por lo menos 35 temas, por lo menos 35 temas delicados que son el centro de acalorados debates. Que si usted no tiene argumentos, ni se meta, porque lo van a hacer papito. Por ejemplo, la estigmatización de las personas con trastornos mentales y neurológicos. Aguas. Con eso son temas muy sensibles. La pena de muerte, la inmigración ilegal, la igualdad e ideología de género, la violencia de pareja y de género, la eutanasia, la experimentación animal, la evolución de la tecnología, entre otros temas. ¿Verdad? Usted los puede buscar ahí en internet, hay mucha información al respecto. Hay cantidad de artículos muy interesantes donde se hablan de estos promedio de 35 temas delicados en la sociedad, en donde a veces todo queda en el aire porque de repente ya no hay argumentos. Pero todo, hermanos, si ustedes lo ven a la luz de la palabra, tiene una respuesta, ¿verdad? Entonces, por supuesto que para muchos creyentes esto puede representar un gran obstáculo en la predicación del Evangelio, hasta en su propia fe. Sufren mucho porque son cristianos en medio de lobos rapaces. Y peor, es un obstáculo cuando se trata, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio, pastor? Si todos estos, el 12 de diciembre, híjole, estás en colecta, ¿verdad? A mí ya no me piden porque saben quién soy, pero ¿usted cree que los voy a dar? No, hermano, pues diga la verdad. Hay muchas formas, maneras de llevarlos a los pies de Cristo. Hay muchas señales que la gente mismo ofrece para que usted llegue y les dice: yo tengo la respuesta en Jesús. Pero bueno, hermanos, pero si hubo algo que caracterizaba a los primeros creyentes en el mundo, era su denuedo por predicar la palabra de Dios. Si usted se fija, porque ya pasamos por ahí, primer siglo, hermanos, si había algo que caracterizaba a los primeros creyentes, era su valor. Era el valor, hermanos, en medio de una fiesta llamada Pentecostés, hermanos, que nació la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan? Capítulo 2 del libro de Hechos. ¡Qué valor! De hecho, el que escribió la carta a los hebreos, que para mí fue Priscila, porque acuérdense que Priscila y Aquila fueron los que enseñaron a Apolos, ¿verdad?, de las cosas acerca del Evangelio. Hay quienes dicen que es Apolos, y no, Miguel es Apolos. Y yo les digo: no, Miguel
es Priscila, digo Priscila porque se menciona en primer lugar. Dicen los conocedores, los teólogos, ¿verdad?, que por estar en primer lugar en ese orden es porque ella era la teóloga. Ella era una mujer docta en la palabra. Entonces, obviamente, por eso no sabemos quién escribió Hebreos, porque de haber puesto, ¿verdad?, que había sido una mujer, seguramente ese libro ni en el siglo IV lo hubieran aceptado. Así de simple. Porque fue de los últimos libros del canon del siglo IV, imagínense nada más, que fue aceptado, pero por su riqueza teológica y doctrinal, ahí lo tenemos. ¿Quién escribió Hebreos? No, que fue Pablo, no, para nada, lea bien. Para nada. Si hay una persona que domina el tema del sacerdocio de Cristo, es el escritor de la carta de los Hebreos. Es una teología brutal, una exégesis maravillosa del Salmo 110, versículo 4. Por Dios, ¿quién hace eso? Cuando hace referencia del juramento que Dios hace, en ese momento cuando Dios hace el juramento a través del salmista de que va a haber un sacerdote según el orden de Melquisedec, le está dando prácticamente fecha de caducidad al sacerdocio arónico. Y ese exégesis solamente lo hace el escritor de la carta a los Hebreos, ni siquiera Pablo, con toda su erudición. Entonces yo creo que fue Priscila. Bueno, ya cuando estamos en el cielo sabremos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo le decía a mi hermano en la semana, no, fue Priscila. No, que Apolo, sí, pero ¿quién enseñó a Apolos? Priscila, ¿verdad? Una mujer, imagínense nada más, aunque nos cargue. Así es, hermanos. Recordemos, hermanos, porque estamos hablando del valor, estamos hablando del valor de los hermanos del primer siglo. Recordemos que Lucas narra en el capítulo 4, versículo 13, lo siguiente: entonces, viendo que el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran del mundo y sin letras, se maravillaban y que les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, usted se puede imaginar, hermanos, un par de pescadores, hermanos, que no tenían el nivel de un fariseo, de repente los ven predicando en medio de toda la gente, de toda la multitud. Entonces dice Lucas que se maravillaba la gente de ver el denuedo, el valor. Y la conclusión, ¿cuál fue? Estos son cristianos. Estos estuvieron con el más grande de toda la historia, con Jesucristo. Lo reconocían. Más adelante, en el mismo capítulo 4, según Lucas, en el libro de Hechos, vemos a la iglesia reunida haciendo oración, pidiéndole a Dios valor para predicar la palabra. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos capítulo 4, verso 29, cuando dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Yo te voy a decir algo, querido hermano, tocando este versículo. Oras mucho, qué bueno, bien haces, diría Santiago, ¿verdad? 2:19, no voy a decir lo demás. Oras mucho, qué bueno. En tu oración, en vez de estar pidiendo tantas bendiciones que ya tienes, porque ya tienes todo en Cristo, mejor pídele a Dios valor. Porque cuando tú vas al trabajo, se requiere valor para mantenerte santo, para mantenerte fiel a la palabra, y para que en un momento de crisis, ¿verdad?, no andes tirando por la borda tu fe. Pídele valor al Señor. Porque no subestimamos el mundo, hermanos. No lo subestimamos. No subestimamos al enemigo. Esas ideas, hermanos, erradas, mal fundamentadas, de andar reprendiendo al diablo y andar reprendiendo al mundo. Espérame, hermano. Yo diría, repréndete a ti mismo, que no has leído la Biblia toda la semana, que no has orado toda la semana. Mejor pídele perdón a Dios, humíllate y pídele a Dios valor para seguir en la fe. Porque hay tantas cosas que nos doblan, hermanos. Y seamos honestos. Seamos honestos, nos doblan muchas cosas. Estaba el otro día yo viendo en las noticias, hermanos, lo que ahora cuesta tu dinero después del 2017. Si tú eras de las personas que debajo del colchón guardó 1,000 pesos, por ejemplo, ¿no? A mí me da mucho la atención eso. Después de todos estos años, del 2017 a la fecha, ahorita tu dinero ya no vale 1,000 pesos, vale 800 y cacho. Y así sucesivamente. Entonces, es grave eso. Y si hay algo que destruye hogares, si hay algo que deprime a la gente, si hay algo que hace que la gente se aleje del Señor, porque ya no le alcanza, porque ya no viene el domingo, porque tiene que ir a trabajar, es una cuestión del dinero, hermanos. Entonces hay que pedirle valor al Señor, hermanos, para ser sabios, para muchas cosas.
como la iglesia lo hacía en el primer siglo. Sobre todo, pídale a Dios valor para predicar el Evangelio. Seamos más objetivos. ¿Y sabe qué? Estas son las oraciones que a Dios le agrada. ¿Se acuerda la primera de Juan capítulo 5, versículo 13? Dice que tenemos la seguridad de que cuando oramos a Dios vamos a tener las cosas que le pedimos, siempre y cuando oremos ¿qué? Conforme a su voluntad. Y si hay oraciones que Dios contesta con mucho gusto, son esas. Has orado por alguien para que tenga a Cristo en su vida. Hazlo, hermano, aférrate. A mí no me andes preguntando, pastor, ¿hasta qué punto puedo yo seguir orando, hermano? A mí no me preguntes eso, por Dios. Pues a lo mejor toda la vida, porque seguramente se trata de tu esposo, porque seguramente se trata de tu hijo. ¿A poco vas a dejar de orar ya porque te cansaste, te dolieron las rodillas? Hay una hermana, nuestra hermana Lolis Carrillo. Esa mujer, hermanos, no se rindió hasta que su marido, que por cierto a mí me tocó cuando nos echó de su casa, se entregara al Señor. Que por cierto mi hermano Pedro lo discipuló. Imagínense ver esa escena, hermanos, de un hombre así, hermano Pedro discipulándolo. Yo lo veía, hermanos, y dije, wow. Digo, porque a mí me tocó acompañar a las hermanas de la femenil y nos echó para afuera. Y la hermana nunca se cansó. Bueno, espero que nos esté viendo la hermana nos saludos, ¿verdad? Vive lejos, nuestra hermana Lolis se cambió. Entonces no te preguntamos, ¿hasta qué momento, pastor, voy a dejar de orar? Hermano, hasta que lo vea ya en los pies del Señor. No se cansen de orar por esa gente, ¿verdad? Pues ya de plano, si ya está cansado, pues ya evangelicen ustedes, hábleles. Ya no quiero orar, pues predíqueles. Pero de eso se trata, hermanos, y es la impresión que nos da cuando oramos. Dios responde. Jesús dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es muy poderoso, hermanos. La humanidad necesita ser libre por medio de la verdad que es Jesús. El mensaje de Pablo era un mandato de Jesús, uno que implicaba que los gentiles serían lo mismo delante de Dios, al igual que los judíos. Ya no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni libre, ni esclavo. Todos somos iguales delante del Señor, pero los judíos, a eso los judíos les dolía, les calaba. El mensaje de Pablo era un mandato. Hermanos, no habría más distinción de personas. Sin embargo, la sola palabra gentil hirió el nacionalismo y la falsa espiritualidad judía. Una gran verdad, hermanos, que incomoda profundamente a los judíos. El mundo es violento y se requiere valor para ser un verdadero cristiano en medio de una sociedad esclavizada por el pecado y la mentira. Muchos cristianos en la actualidad solo quieren llegar a la ciudad celestial sin llevarse a nadie en el camino, porque eso implica valor. Eso es verdad. No, yo por no meterme en problemas, es que yo para no meterme, no, hermano, ya cambia tu discurso. Mira que un día vas a estar ya en la ciudad celestial, de eso a mí no me cabe duda, porque Dios lo prometió. Pero llévate al menos uno, hermano. ¡Uno! Llévate a uno. Ya no digo que te lleves a 20, 10, llévate a uno, hermano. ¿Cuánto me voy a tardar? Pues a lo mejor te vas a tardar todo el tiempo que estés aquí discipulándolo, porque así pasa, ¿eh? Yo tengo algunos hijos espirituales que ¿cómo dan lata, hermanos? Y ahí seguimos. Yo quisiera ya no hablarles, pero los sigo hablando porque yo tengo una carga especial por sus vidas y porque anhelo verlos madurar espiritualmente, pero bueno, estoy hablando de algo que usted debe de saber. De repente nos llevamos sorpresas con algunos hermanos, ¿verdad?, que empiezan en la fe, y eso nos duele. Pero sigue adelante, hay quienes dan grandes satisfacciones, ¿verdad? Porque hasta terminan haciendo lo mismo que uno, ya son evangelistas, predicadores, y wow, dice uno, amén, si para esto vine al mundo, con esto me voy al cielo. Pero mientras estás aquí, mientras llegamos a casa, hermano, llévate a uno, que nuestras oraciones, mientras llegamos a casa, sean con fe, pidiendo a Dios valor para predicar su palabra. Segundo principio y último, hermanos. Mientras llegamos a casa, no olvidemos nuestra ciudadanía celestial. Ay, mire qué bonito punto es este, hermano. Voy a leer nuevamente el versículo 24 al 29 para que no se me entuma ni le dé un calambre. Le voy a pedir que se ponga de pie y leamos juntos el pasaje. Es una porción que ya leímos, pero lo vamos a volver a leer para volver a entrar al contexto y que estire un poquito las piernas, ¿verdad? No lo apapacho más porque yo estoy de pie. Yo sé que estoy acá en su
un poquito más, ¿verdad? Entonces dice el versículo 24 al 29, dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, pues es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle matado. Hay una cosa tremenda. Tome su lugar, hermanos. Miren, puesto que el alboroto estallaba de nuevo, hermanos, y no se lograba aclarar su causa, el tribuno, ¿qué dijo el tribuno? A ver, bueno, pues mandó que metiesen otra vez a Pablo en la fortaleza. El hombre dejó en claro, hermanos, que su próximo paso para resolver la situación sería ordenar que fuese examinado con azotes. Usted se puede, esto es como las tácticas que usaban nuestros padres, ¿verdad? Bueno, al menos, a lo mejor algo que ustedes nunca conocieron, ¿verdad? Pero bueno, a mí sí me examinaban con azotes. El hombre dejó claro, hermanos, que su próximo paso era eso. Entonces, con azotes, para saber por cuál causa era que clamaban así contra él. Entonces, azotar con el flagelo romano, pues que era un mango de madera a la que se adjuntan correas de cuero con puntas de trozos de metal y hueso. Mi mamá tenía uno colgado ahí en la pared, ¿verdad? Bueno, recordemos, hermanos, que Jesús, hermanos, la soportó ese tormento, ¿se acuerdan? Jesús lo soportó antes de su crucifixión, Juan 19:1. Sin embargo, hermanos, tal paliza habría superado todo lo que había experimentado antes. Yo creo que ahí quedaba Pablo, hermanos. Yo creo que Pablo no iba a pasar esa prueba, hermanos. Bueno, yo al menos eso es lo que pienso, ¿verdad? Y bueno, hermanos, en la preparación, según Lucas, los guardias le tenían que atar con correas para asegurarse de que el cuerpo se tensara y así aumentaran los efectos de la flagelación. Entonces imagínense, hermanos, ya lo están amarrando, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que mi mamá también así me ponía. Ya veo los puntos, hermanos. Ya estaban a punto de darle los chicotazos cuando Pablo, hermanos, lanza estas preguntas. Y es interesante, hermanos. Miren, afortunadamente los ciudadanos romanos estaban exentos de tan brutales métodos. Y al recordar el apóstol Pablo su ciudadanía, dijo al centurión que estaba presente. O sea, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Al igual que había actuado frente a la hostilidad de la multitud, el apóstol permaneció en calma. No lanzó improperios a los romanos, sino que les informó tranquilamente la terrible injusticia y violación de sus derechos como ciudadano romano. Tenían derecho, ¿verdad?, que estaban a punto de cometer. Entonces la experiencia de Pablo, hermanos, en este punto nos debe hacer reflexionar sobre nuestra ciudadanía celestial. Ojo, este punto, hermanos, es sin lugar a dudas un asunto doctrinal, por lo que es importante responder la siguiente pregunta. Fíjense bien cómo la vamos a responder. ¿Por qué razones, mientras llegamos a nuestro hogar celestial, no debemos olvidar nuestra ciudadanía celestial? Hay 4 razones, apúntele con letras de oro, diría mi pastor Juan, que ya está en la presencia del Señor, hermano Martín Pérez, ¿verdad? 4 razones. La primera, porque eso fortalece nuestra fe en el camino. Recordar nuestra ciudadanía celestial fortalece nuestra fe en el camino. ¿Cómo ve, hermano? Dice el pasaje, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hermanos, la pregunta de Pablo al centurión es
una que implica indagar en cuestiones legales. Hay una cuestión legal ahí en el momento en que lo van a flagelar. Una cuestión legal. La pregunta que hizo al centurión, reflexionar profundamente, más bien, la pregunta hizo al centurión reflexionar profundamente lo que estaba a punto de hacer. O sea, imagínense al centurión y luego le hacen la pregunta y es una fracción de segundos en la que el centurión baja la mano y dice: ¿cómo que eres ciudadano romano? En la torre en la que nos estamos metiendo. ¿Sabían ustedes que si ellos hacían eso, a ellos los podían encarcelar, incluso hasta matar? Porque era una ley, hermanos. Los antiguos, Marco Aurelio, Julio César, ellos habían decretado, hermanos, que porque era parte de su manera de gobernar. Cuando ellos iban a las provincias, hermanos, acuérdense que ellos fueron prácticamente señores y dueños de cuanto mundo conocido había. Entonces, una de las garantías que cuando ellos llegaban era: por las buenas, ustedes nos dan las tierras, ¿verdad? Y les damos ciudadanía romana. Bueno, de hecho se la tenían que ganar, no era cualquier cosa. O sea, usted tiene la posibilidad de hacerse ciudadanos romanos y eso ya les da todas las garantías. ¿Qué les parece? No, pues no queremos que se van a la guerra, hermanos. Estos tipos, a la buena o a la mala, ¿verdad? A veces te hacían ciudadano romano, ¿sí? Entonces, eso era tan fuerte en el ambiente de los servidores públicos de ese tiempo, que cualquiera que violara eso, hermanos, porque eso era como un sello distintivo de la acción de Roma de gobernar. Entonces era algo que estaba en el ADN de los soldados. Entonces, incurrir a violar algo así, hermanos, era terrible. Entonces, no, en una de esas hasta yo pierdo mi ciudadanía, me meten a la cárcel, paso a un juicio, qué sé yo. Entonces se quedaron todos, se espantaron. Entonces, tiene una carga legal muy fuerte en su época. Por eso el centurión reflexionó, ¿verdad? Hermanos, espiritualmente hablando, déjenme decirle algo. Espiritualmente hablando, es igual. Y quiero que por favor se lo metan en las venas, que no se le olvide en su sistema de creencias. La fe que tenemos en Jesús implica cuestiones legales ante la cruz ante el juez celestial. Lo que usted y yo espiritualmente vivimos es una cuestión legal que supera a cualquier corte. Porque así usted sea el rey de no sé dónde o se crea el rey de no sé dónde, cuando usted llegue a la corte celestial eso no vale ni 3 cacahuates. Usted va a necesitar un juez. No, Dios, pero pues si yo vengo de una estirpe religiosa de mis ancestros que me heredaron y no sé qué, y diría el juez celestial, ajá, y porque es una cuestión legal, espiritualmente hablando. Entonces, esto es serio también. Usted, espiritualmente hablando, usted tiene que tener todo en orden legalmente hablando. Usted está bien ahorita, ¿verdad? Usted ahorita no es de las personas que están corriendo, que están escapando de la justicia, seguramente no, por eso está aquí. Si usted tuviera problemas con la justicia, seguramente, si estaría aquí, pues estaría con peluquín, con bigote postizo, ¿verdad? O no estaría aquí. Pero como usted tiene todo en orden, con Hacienda, con Infonavit, con todo, pues está aquí, ¿verdad? Tranquilo. Bueno, espiritualmente es igual. Usted tiene todo en orden espiritual. Usted sabe lo que va a pasar legalmente cuando muera. Sí sabe lo que le va a pasar legalmente, sí sabe. Porque esto está muy de moda, hermano, estas cuestiones legales. Los contadores traen muy de moda eso, ¿verdad? Una cuestión legal ahí del patrón que le tiene que dar una no sé qué al trabajador para poder presentar no sé qué, no sé, eso está muy de moda, lo vi últimamente en los memes del Facebook, o en los estados, ¿verdad? Bueno, espiritualmente, hermano, yo también promuevo algo. ¿Qué crees? Tienes que estar bien legalmente. Si no, el juez celestial va a decir, tú no pasas. El juez celestial te va a mandar la eternidad sin Dios, al infierno. Eso es una realidad bíblica. Entonces, hermanos, la fe que tenemos en Jesús implica cuestiones legales ante el juez celestial. La humanidad necesita un abogado en la corte celestial. ¿Sí sabías eso? Por eso, hermanos, Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. No, pastor, pero si yo soy una muy buena persona, yo no le hago daño a nadie.
Bueno, eso díselo al juez de la corte celestial, a ver qué te dice. Lo más probable es que te va a mandar al infierno. Es que yo no peco, ya pecaste, por decir eso nada más. Porque eso es lo que dice también Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Tú eres de los que piensan así, te vas a ir al infierno. Necesitas urgentemente un abogado por si no lo sabías. Así les llegó la noticia, ¿verdad? Los que tenían que hacer sus declaraciones, ¿verdad? Anuales, que no, antes no lo hacían, pero cambió la ley y resulta que se tenían todos que conseguir un contador. Bueno, oh sorpresa, espiritualmente es igual. ¿Tú te crees seguro de que cuando mueras, más, te crees seguro de que eres hijo de Dios? ¿Te crees seguro de que cuando mueras te vas a ir a la presencia del Señor? Más te vale que cheques al abogado que tienes, porque en una de esas estás engañado. Porque esto es una cuestión legal, hermanos, por lo que debemos cuestionar todo aquello que pretenda violentar nuestro sistema de creencias. Recordemos que cuando Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso de los falsos maestros que entrarían en la iglesia, se refirió a ellos como lobos rapaces, que no perdonaran al rebaño. Hechos 20-29. Muchos cristianos son azotados como lobos rapaces con falsas corrientes de doctrina. De hecho, muchos creyentes sostienen que no es perjudicial, ¿verdad? Perjudicial adoptar corrientes de doctrinas o otras creencias prácticas de dudosa procedencia, por lo que como consecuencia de ello muchos son lastimados profundamente en su relación con Dios. Hay doctrinas que echan a perder la vida cristiana de un individuo. Falsas doctrinas que los tienen unidos a muchos cristianos, como por ejemplo, le voy a poner una, porque esto es absurdo. El pastor de la primera iglesia bautista de Torreón, el hermano Francisco Castillo, que ya está en la presencia del Señor, un día me platicaba y decía, un día me llegó una hermana, dice, deprimida, una hermana que hace 20 años, dice, ella estaba segura de que había recibido a Cristo, pero estaba deprimida. Y me llevó a mi oficina porque no sabía qué hacer. Y yo le pregunté, ¿qué tienes? Es que todavía no tengo el bautismo del Espíritu Santo después de 20 años. Imagínense nada más, 20 años engañada con una falsa doctrina. Eso es mentira. Y si usted cree esas cosas, pídale perdón a Dios y vaya a la Biblia. Romanos 1:13, cuando creímos en Jesús, fuimos sellados en ese instante por la presencia de Dios. Eso que mucha gente habla de unción, es el Espíritu Santo, hermano. Van despidiendo otra cosa. La unción, la verdadera, la mejor, la poderosa, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nuestra vida. Son las arras de nuestra herencia. Pero hay gente que tiene doctrinas erradas al respecto y su vida es un desastre. Bueno, de hecho han desarrollado cosas raras, tales como, bueno, es que como yo todavía no recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo puedo ir a un antro y al fin y al cabo que Dios no está conmigo. Así, hermanos. O la teología del pecado, por cierto, los miércoles estamos viendo la teología del pecado, estuvo tremenda esa clase sobre la teología del pecado, que por cierto fue la parte 1, hay 3 partes, y vamos a hablar, por cierto, de los niños. Cuando se mueren, ¿qué pasa con ellos? Vamos a hablar de eso. Por si me interesa, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la teología del pecado. Hay gente que dice, no, es que a mí ya el pecado no me hace daño. Yo por eso puedo andar donde sea. ¿Dónde sea? Porque a mí ya el pecado no me hace daño. Por Dios, hermanos, falsas doctrinas. Y por esa razón muchos cristianos, hermanos, están destruidos. Ahora imagínense, hermanos, ignorar que tenemos una ciudadanía celestial, hermanos. Por eso muchos cristianos están aferrados a este mundo, hermanos, acumulando cosas. No van al templo porque no tienen tiempo, porque están acumulando cosas, pero se han olvidado las palabras de Jesús cuando dijo, apartaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hermanos, te voy a ahorrar muchos problemas, hermano. Mira, ya con lo que tienes, dale gracias a Dios. Disfrútalo, administralo, compártelo. Pero todavía quieres más, te vas a pasar, pues necesitas 2 vidas, ni que fueras gato, no sé. Más tenemos una, hermano, y una sola oportunidad para servir al Señor. Una sola oportunidad quizás para llevarte a alguien al cielo. Y si la estás desaprovechando porque quieres cosas, y el día que te mueras, el extraño las va a disfrutar por ti.
Y eso fue lo que le dijo Dios al hombre necio que estaba acumulando cosas. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Por eso existe la frase: nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Eso es verdad. Enfócate en la vida eterna, hermano. Porque por eso mucha gente está esclavizada con los deseos de este mundo. Porque se le olvida que tiene una ciudadanía celestial. Así es, hermanos, por lo que como consecuencia de ello muchos cristianos son lastimados profundamente en su relación con Dios. La doctrina del cielo, cuando es escuchada, aprendida, estudiada, reflexionada y aplicada, hace que el camino de fe sea un camino de esperanza y de gozo. Porque resulta que como no te salió el negocio y estás deprimido, ¿verdad? Estás como el esposo de Jezabel, cuando no le quisieron vender la tierra, ¿se acuerdan? Acá, ¿verdad? Y ponte todo eso, quiero tu parcela, y le dice, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, que lo mataron bien feo, ¿verdad? El punto es que Nabot, le dicen a Nabot, ¿y cómo te la voy a vender si esto fue la herencia de mis padres? Y luego, ¿qué pasó? Usted sigue leyendo y dice la historia bíblica que acá, así como un niño chiquito, ¿verdad? Regañado, que no le dieron la paleta, fue y se tiró viendo la pared triste porque no tenía la parcela. Y usted ya conoce la historia horrible. Pero muchos cristianos son así. De eso depende su ánimo, ¿verdad? Que les fue bien en el trabajo, que todo marcha perfectamente, ¿verdad? Todos tienen salud, pero el día que se enferma alguien, hermano, sí. Porque su fe está puesta en esas cosas. Por eso leíamos el Salmo 23, que dice: aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No se trata de qué te pasa y qué no te pasa, hermano, más bien con quién andas y quién está contigo y a dónde vas. Eso define mucho lo que hagamos mientras nos vamos a nuestra casa, hermanos. Por eso es bien importante todas estas cosas que estamos estudiando. Así es, hermanos. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Número 2, hermanos. Segunda razón por la cual usted no debe de olvidar que usted tiene una ciudadanía allá celestial. Fíjese bien, porque eso es una gran ventaja espiritual para el camino. Se parece un poco al primero, pero fíjese bien la diferencia. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Pablo le encontró una gran ventaja, ser ciudadano romano, y la aprovechó. Imagínese, usted es ciudadano mexicano, ¿usted qué va a decir? Sí. Porque hay quienes se reniegan por eso, ¿verdad? Y digo, gracias a Dios que usted es mexicano. Usted es ciudadano venezolano, seguramente los hermanos van a decir sí. O brasileño, ¿verdad? ¿Qué otra nacionalidad hay aquí, hermanos? Bueno, la que haya, ¿verdad? Está orgulloso, dile gracias a Dios. Bueno, está aquí, bueno, Dios tiene un plan. Pero hay una ventaja, y Pablo la ve, Pablo la aprovecha. Nosotros también debemos aprovechar la gran ventaja, hermanos, de ser ciudadanos del reino de Dios. En el camino, hermanos, de la vida, habrá muchas situaciones que nos harán ver de qué estamos hechos, pero sobre todo cuestionarán lo que creemos, lo que somos y a quién pertenecemos. Eso sin lugar a duda, velo por hecho. Hay situaciones que nos desnudan, prácticamente. ¿Qué tienes? Nada. Diría la mujer viuda, ¿se acuerdan? La mujer viuda, ¿verdad? Que llega con, que se le había muerto el marido era uno de los hijos de los profetas, un hombre, y llega con Eliseo, ¿no? No tengo nada. Le dice Eliseo: ¿qué tienes? No tengo nada. O sea, la situación llegó tan fuerte, hermanos, que incluso los acreedores se iban a llevar a sus hijos, porque el marido lo dejó con deudas. Hay situaciones iguales. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Yo lo mencioné en el sermón evangelístico del jueves, no sé si fue el jueves cuando lo dije: el que piensa que esté firme, mire que no caiga. No es cierto, ese lo usé en un estudio que di, que invitaron a la Misión Mundial otra vez, y hablé de ese pasaje, ¿verdad? Que mire que esté firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, ¿qué? 12, ¿no? Sí, 1 Corintios 10, 12.
estamos muy seguros, ¿verdad? No, todo está bien, pero de repente hay cosas que nos hacen ver de que estamos hechos, hermanos. Entonces, así comenzaron, por cierto, las tentaciones de Satanás, así las comenzó con Jesús. Las dos primeras cuestionan la identidad de Jesús, no sé si se han fijado. Dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Luego lo lleva al pináculo y le dice, si eres hijo de Dios, échate. Los ángeles vendrán a rescatarte. Ya la tercera vez no fue así, pero es interesante cómo Satanás cuestiona su identidad. Y eso te va a pasar a ti. Si eres hijo de Dios, ¿por qué haces eso? Si eres hijo de Dios, porque luego la gente no lo recuerda, uy, eso que es hijo de Dios, es exactamente lo mismo que hizo Satanás con Jesús. Hay situaciones que nos cuestionan. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? No sé, pues busca la respuesta en Él. Porque gracias a Él podemos ir a su presencia, a buscar, como dice Hebreos 4:16, ¿verdad? Pronto auxilio, eso es un salmo, para encontrar gracia ante el oportuno socorro, ¿no? Dice ahí el pasaje, ¿no? Muy bien, entonces, pero recordemos siempre algo, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios y somos parte de su familia. Tú eres hijo de Dios y creíste en Jesús. Tú eres un hijo de Dios, hermano, eres de su familia. Al respecto, la Biblia nos recuerda una garantía. Esto es bien importante, hermanos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Primera de Juan 4:4. Fíjese bien cómo dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La ventaja siempre estará de nuestro lado, hermanos. Por eso Pablo en Romanos 8:31 escribe: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, por supuesto, hermanos, implica que seamos responsables de nuestras obligaciones como ciudadanos del reino. Como cuando le dicen, vaya a votar, pues te va y vota, ¿verdad? Tiene que respetar los señalamientos, tiene que respetar un montón de cosas, es responsable. Esto es una persona civil responsable. En el reino de los cielos es igual. Y no solo pensar que somos poseedores de grandes bendiciones, porque cada cristiano mimado que existe, hermanos, yo soy el consentido de Dios. No, hombre, Dios te perdone, por pura gracia eres su hijo, no mereces nada. Y ni mereces nada, que eres parte de la familia de Dios, y lo único que nos queda es ser responsables de eso, hermanos, porque vamos a rendir cuenta de eso. Lo mismo que le dijo Mardoqueo a Esther, hermanos, el Señor no lo recuerda. Tú eres hijo de Dios nada más porque te crees digno de eso. Tú no eres digno de eso, por pura gracia eres salvo. No, pero es que Dios me amó porque soy irresistible. No, Dios no te amó por ser irresistible. De hecho, esa famosa frase que se usa de que Dios odia el pecado y ama al pecador es mentira. Dios odia al pecado y odia al pecador. Porque la ira que cayó sobre Jesucristo debió de haber caído sobre nosotros pecadores. Si nada más póngase a reflexionar lo que le pasó a Cristo Jesús en la cruz. Y eso nos debió de haber pasado a nosotros, porque Dios no ama al pecado ni ama al pecador. Pero nos ama porque Él es amor. Así es su naturaleza. Y Jesús es la máxima expresión de amor. Pero por eso, hermano, seamos responsables. Las pruebas y las tentaciones del camino siempre nos harán la pregunta: ¿eres tú ciudadano? Y yo le pongo, del reino de Dios. Sí, porque a Pablo le preguntaron, ¿tú eres ciudadano romano? Y él que respondió, sí. Las situaciones, las tentaciones, todo, hermanos, te van a preguntar constantemente, ¿tú eres ciudadano del reino? ¿Qué vas a decir? Sí. Qué gran ventaja es ser ciudadano del reino, hermanos. ¿Qué responderás? Número 3, rápidamente, porque nuestra garantía de esto es Jesús mismo. Y esto es una cuestión teológica. A mí también me da hambre, hermanos, no son los únicos. Espérenme un ratito, no termino. Es que esto está padrísimo, hermanos. Miren nada más lo que le voy a decir. Versículo 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Hay algo bien interesante. Cuando el tribuno se enteró, hermanos, de la ciudadanía de Pablo, reflexionó sobre cómo la pudo haber obtenido. Para ser ciudadano romano había 3 maneras: haber nacido de cualquier provincia romana, que fue el caso de Pablo, por otorgar un gran servicio a la nación romana,
le daban como premio ser ciudadano romano, sino más, acuérdese de la película Ben Hur, ¿se acuerda de esa película emblemática? Lo adoptan y termina siendo ciudadano romano por lo que hizo, le salvó la vida a un general. O 3, pagando un gran precio económico por ello, o un soborno, que fue el caso del centurión, ¿verdad? De esa forma podían ser ciudadanos romanos. En la actualidad, hermanos, muchas son las razones por las que puedes tener otra ciudadanía. No está lejos de lo que se practicaba en la actualidad. Pero mientras que en el mundo existen diversas maneras de hacerse ciudadano de cualquier nación, espiritualmente hablando, podemos ser ciudadanos del reino de Dios por un gran precio que se pagó en la cruz del Calvario, cuya garantía es nada más y nada menos que Jesús mismo. Le explico rápidamente. Decimos que para irse al cielo las obras no existen. No se puede ir al cielo por obras, bueno, pero sí por las obras de Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, usted y yo, hermanos, ya tenemos la deuda impagable delante de Dios. Ahora, ¿cuál es mi garantía? ¿Cuál es la garantía? Cristo mismo. Por varias razones. Le explico, para seguir leyendo, ahí lo va a tener usted en el boletín. La primera, Él resucitó al tercer día. La segunda, Él mejoró el ministerio sumo sacerdotal del antiguo pacto. ¿Lo mejoró? ¿Sí? Número 3, Él mismo fue el sacrificio perfecto, mientras que los sacrificios anteriores eran animales. Entonces, Él es la garantía. Y si quiere saber más sobre el tema, yo le invito a que me siga para estudiar la carta a los Hebreos. Por eso dice Pablo, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. En Jesús estamos seguros. Y número 4, ya con esto vamos a concluir, porque eso hace temblar al enemigo de nuestras almas. El que usted tenga una ciudadanía celestial del reino, eso hace temblar al enemigo de nuestras almas. Fíjense que esta frase del enemigo de nuestras almas, se la copié, por decirle de alguna forma, al hermano Charles Stanley. Él habla mucho de eso, del enemigo. Me gustó esa idea, es una manera muy amable, ¿verdad?, de hablar sobre que tenemos un enemigo de nuestras almas, que es Satanás, ¿verdad? Y dice el pasaje que así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. La situación legal de Pablo ante el tribuno puso a temblar a todos los servidores públicos romanos. De igual manera, el enemigo de nuestras almas, junto con todos sus huestes de maldad, tiemblan cuando nos rendimos ante la presencia de nuestro Dios. Por supuesto, esto implica que no olvidemos quiénes somos, a quién pertenecemos y a dónde vamos. Recordemos cuando algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Luego dice en el versículo 15: pero respondiendo al espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Al darse cuenta el espíritu malo de la falta de identidad ciudadana de estos hombres, versículo 16, el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19 del 13 al 16. Hermanos, recordemos lo que dice Santiago en su carta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 4 razones para que no se le olvide para dónde va usted, porque usted tiene ya una ciudadanía. Concluyo. Como creyentes, hermanos, a veces la manera como el mundo funciona puede parecernos extraña y sofocantemente inaceptable. Yo no sé si usted es de las personas que se siente sofocada por todo lo que está ocurriendo, pero es normal. Inclusive, hermanos, en ciertas situaciones podemos ser perseguidos por nuestra relación con Jesús y la postura que asumimos en defensa del bien. Pero no nos desanimemos, todavía no hemos llegado a nuestra verdadera casa.
Ya se quiere ir, como Pablo, ¿verdad? Que decía, yo ya quisiera estar allá, pero fíjense, dice, no, pero mejor me quedo aquí para beneficio de los hermanos. ¿Qué pensamiento tan claro de Pablo de decir, bueno, de hecho ya sabía a qué le esperaba ya, ¿se acuerdan? Que él fue arrebatado al tercer cielo. Él vio el paraíso, imagínense nada más. Como para decir, no, hombre, yo quiero estar ahí, está horrible aquí. Hermanos, pero no nos desanimemos, todavía no hemos llegado a casa, a nuestra verdadera casa, a nuestra ciudadanía celestial. Por lo tanto, mientras llegamos, hablemos con valor la palabra, la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, y no olvidemos nuestra ciudadanía celestial. Yo quiero decirte esto último, hermano, que el Señor fortalezca cada paso de fe que des o que demos en este mundo mientras llegamos a nuestro verdadero hogar. Si de todo lo que hemos hablado el Señor te habló y quieres ponerte a cuentas con Él, ponte de pie y vamos a orar, porque seguramente algo te dijo el Señor. Algo te dijo el Señor y algo tendrás que arreglar en tu vida, porque lo que nos espera una ciudadanía celestial, eso es una gran verdad. ¿Qué vas a hacer, hermano? Ponte a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, porque por medio de esto que acabamos de estudiar de tu palabra, mi Dios, podemos fortalecer nuestra fe, podemos animarnos unos a otros con estas palabras. Y podemos también tener una perspectiva clara de lo que nos toca hacer mientras nos vamos a tu presencia, por la eternidad en el cielo. Ayúdanos a ser valientes, Padre, en un mundo que está en oscuridad, y que nosotros seamos valientes para hacer la luz que necesita esta sociedad, este mundo. Que seamos un puerto seguro en donde la gente pueda encontrarse contigo, mi Dios, y nosotros valientemente abrir nuestra boca y llevarlos a los pies de Jesús. Padre bendito, que nunca se nos olvide hacia dónde vamos, que esa sea una de las razones muy poderosas por las cuales profundizamos en nuestra doctrina y en nuestra teología, razón por la cual ponemos nuestra fe en Jesús. Gracias porque la garantía la tenemos en Cristo Jesús, en quien nos estamos presentando delante de ti, Padre, y en quien tenemos entrada y acceso sin problema a tu presencia para alcanzar misericordia y dar gracia ante el oportuno socorro. Bendice a tu iglesia, bendice los corazones aquí presentes. Yo sé que a cada uno de nosotros nos dijiste algo mientras estábamos con este mensaje. Bendice a los hermanos que están en casa también, Padre, que todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos, y bueno, pues voy a darle tiempo a nuestros queridos hermanos diáconos que si nos pueden apoyar con diezmos y ofrendas. Hermanos, recuerden que todavía, hermanos, están vigentes los puntos de recolección de diezmos y ofrendas, hermanos, que surgieron a partir de la cuestión de la pandemia. Hay datos bancarios, hermanos, y todo lo necesario al respecto en el boletín virtual. Adelante. Bueno, vamos a orar, hermanos. Les sugiero que se lleven un sobre para no estar llenando aquí a la hora de recoger la ofrenda, y lo preparemos en la semana y ya nos traemos. Vamos a orar. Bendito Señor, alabo tu nombre esta tarde. Te doy gracias por este mensaje que acabamos de escuchar. Te ruego, bendito Señor, que tú bendigas cada uno de los hermanos que ofrendan. También, Señor, que bendigas su fuente de ingresos, su trabajo, su salud. Y gracias, Señor, porque lo podemos hacer. Si hay alguien que no lo puede hacer, yo ruego que tú le digas, le multipliques, le ayudes para que pueda gozarse también dando para tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Tomamos.
Amén, hermanos, pues vamos a dar rápidamente los avisos si quieren estar por ahí. Si tiene por ahí rápidamente, nada más para recordar algunas actividades, hermanos, no hay necesidad a lo mejor de mencionar a lo mejor todo, hermanos, pero sí es importante que sepa qué pasa en la semana. Hay diferentes horarios de reuniones de oración. No sé qué, espérame, me llego aquí. Es que de repente, como no abro aquí el correo, hermanos, aquí está. El hermano Julio me lo mandó. Que agradecemos a nuestro hermano Julio que nos hace el favor de hacer el boletín. Como usted sabe, viene todo, hermanos, viene toda la información de nuestra iglesia, viene el bosquejo, ¿verdad? Viene puntos de recolección de diezmos y ofrendas, mensaje de la tesorería, hermanos, y también nuestras actividades. Lunes, como le digo, vamos a comenzar el día de mañana, hermanos, una nueva reflexión bajo la siguiente pregunta: ¿cómo podemos lograr que las circunstancias de la vida nos favorezcan en lugar de perjudicarnos? Esta es la pregunta que vamos a estar respondiendo los lunes a las 8 de la noche, hermanos, con un periodo de 10-15 minutos van a ser las respuestas. Ya terminamos la serie de cómo puedo caminar con sabiduría. Vamos a comenzar ahora con esta nueva pregunta, hermanos, y pues lo espero, hermanos, que no se lo pierdan. Va a estar bien padre, hermanos, va a estar bien bonito porque vamos a hablar un poquito de, sobre todo, bueno, la base de básicamente todas las respuestas a esta pregunta va a ser el tema de las actitudes, ¿sí? Entonces, hay mucho que reflexionar al respecto, hermanos, porque yo creo que es de lo que más está careciendo nuestra sociedad, y si nosotros caemos en lo mismo, pues estamos, como dice Pablo, conformándonos a ese siglo. Entonces hay que descubrir, hermanos, cómo podemos lograr que las circunstancias de la vida nos favorezcan en lugar de perjudicarnos, y todo con base a la palabra de nuestro Dios. Hoy lunes, martes, devocional Unión Femenil vía WhatsApp al punto de las 6 p.m. También un grupo de oración con el hermano Lalo, ¿verdad? A las 8 en punto, en vivo por Facebook, ¿verdad? Todo este grupo de oración. Y también estudio de cartas generales hebreos con su servilleta, hermanos, del pastor Joel, al punto de las 8 p.m. Todo esto en YouTube y Facebook, también lo de lunes. Miércoles, hermanos, capacitación, introducción a la teología sistemática, con un servidor a las 7 de la noche vía Zoom. En el boletín vienen los enlaces, ¿verdad? Sí, vienen los enlaces, todo ahí, para que usted se meta. Los enlaces son recurrentes, entonces usted lo ve ahí, usted mete los datos al Zoom y usted va a estar en nuestra clase y pues le vamos a dar una bienvenida. Si nada más entra a jugar, yo lo saco. No, nunca ha pasado, hermanos. Pero es cordialmente invitado. Por favor, estamos reflexionando sobre la teología del pecado. Está muy bueno el tema, hermanos, porque no me dejarán mentir los que llevaron la primera parte el miércoles, muy diferente a cuando usted lo ve en el tema de venir y ver, lo que creemos. Oh, hermanos, la teología del pecado es otro boleto, hermanos, ¿sí? Que por cierto, en una tercera parte de esta lección de la teología del pecado, vamos a hablar de los niños, que es un tema crucial también en nuestra teología, ¿verdad? Bueno, lo esperamos con mucho gusto. Y grupo de oración con los hermanos Gómez al punto de las 8 de la noche, ¿verdad? Es el mismo miércoles. Jueves, hermanos, esto es por Zoom, lo de los hermanos. Jueves, discipulado y evangelismo. Venirle 2 con el pastor Joel Ibarra al punto de las 7 p.m. en vivo por Zoom, ¿verdad? Estamos viendo acerca de las luchas del creyente. Y mensaje evangelístico por un servidor a las 8 de la noche. Ore por mí, hermanos, porque cada jueves se predica un sermón evangelístico que usted puede pues meditar, pero sobre todo compartir, hermanos. Y el ministerio varonil al punto de las 8 p.m. en vivo por Zoom, ¿verdad? Para que, si no, vi que tenía mucha participación, bendito sea el Señor. Viernes, ¿verdad? Culto de oración unido, ya vamos a borrarlo ahí, ¿verdad? No hay viernes, de momento ahorita no hay nada el viernes en la tarde. Bueno, yo tengo mucho trabajo el viernes, hermano, yo tengo que terminar el sermón el viernes para entregarlo a medio mundo, ¿verdad? Pero ya en la tarde no tenemos culto de oración unido, entonces, bueno, digo, la costumbre, ¿verdad? Esa es la idea. Y sábado, Ministerio Femenil de hermanos, al punto de las 10 de la mañana, presencial, que por cierto va a haber un retorno hasta julio. Usted me decía, hermano, ¿verdad?
Entonces, de momento todo va a ser virtual, pues, con las hermanas. Tentativamente se tuvo ahí el 28 una actividad aquí, pero vamos a seguir virtual, ¿verdad, hermana? Y digo vamos porque yo escucho los estudios, ¿verdad? Por ahí un tema muy bonito, ¿verdad? Más que un maquillaje, lo escuché, padrísimo. Yo no me maquillo, ¿verdad? Pero fue de bendición, yo también estaba ahí escuchando el devocional de las hermanas. Nos dio Lenita, por cierto, nuestra hermana Elena Medina. Muy bien, Ministerio Juvenil Josías, ¿verdad? Tú les avisas si es presencial, va a ser presencial aquí a las 5 de la tarde. Perfecto, hermano. Bueno, porque varía, ellos son médicos, a veces les toca guardia. Ayer tuvieron una muy buena reunión, había bastantes chicos, Zoom, pero el siguiente sábado va a ser aquí presencial, hermanos. ¿Qué otra cosa, hermanos? Pues nada más, y grupo de oración con los hermanos Prueba al punto de las 9:30 AM de formato presencial, aunque puede haber yo estaba pensando, hermanos, aprovechando que estamos diciendo esto, por medio del Facebook, para los hermanos que están lejos, puede ser una opción, digo, nada más para ellos, digo, no sería como se estuvo haciendo, ¿verdad? Pero sobre todo por esta situación de que hay hermanos que ya tienen tiempo, que están de otro lado, por ejemplo el caso de la hermana Lorena Esqueda, que ella es de Guadalajara y se conectaba con los hermanos en el grupo de oración, ¿verdad? Podrían seguirlo haciendo vía Facebook, si necesitan alguna capacitación, bueno, nuestros hermanos les pueden decir cómo, ¿verdad? Y como lo hacíamos el viernes, podría ser, ¿verdad? Ustedes aparecen en vivo y ellos escriben en la caja de comentarios y ustedes así tienen esa interacción, pero digo, es una opción, ¿verdad? Porque pues sí, la idea es que estemos aquí, pero hay hermanos que son de otro lado, que no pueden agarrar un avión en la mañana para estar aquí luego en la tarde después, sí, es difícil. Y culto dominical con un servidor a las 11 de la mañana, de momento así estamos, hermanos, 11 de la mañana. Estamos orando, hermanos, porque hay una tercera etapa de cultos presenciales, pero va más allá de cómo nos vamos a organizar, sino una cuestión más de integración. Esa va a ser la idea de la tercera etapa. Entonces, estemos orando. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y no dejemos de orar por el hermano Joel, Aslan, Levín y Abigail. Usted sabrá, no son sus nombres reales, ¿verdad? Es el misionero Abraham Pérez y su esposa Diana, ¿verdad? Ellos primero nos van a acompañar el 1 de julio, bueno, el 3 de julio, si no me recuerdo. Es el primer domingo de julio, ellos van a estar aquí. Ellos primero se van el siguiente año a Medio Oriente, hermanos, nuevamente van para allá. Entonces acuérdense que nosotros tenemos 14 años apoyándolos en oración y en ofrendas, ¿verdad? Entonces, como parte también de informe y pues de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Van a estar aquí entre nosotros porque estamos orando mucho por ellos, hermanos, ¿verdad? Ahí en el boletín viene toda la información, ¿verdad? Las peticiones de oración, el deseo que tienen ellos, cómo ha sido de hecho, ya fue a Turquía, bueno, fueron para allá, fueron a ver algunos países, hermanos, él junto con otro misionero, y el próximo viaje será con su familia. Entonces ya estamos hablando de que van a estar otro tiempo largo por allá, ¿verdad? Estos hermanos dan fruto tremendo, hermanos. Llegaron allá y hay cristianos que ellos dejaron, y es una cosa impresionante, hermanos. Mientras se iban a Medio Oriente, estuvieron con los Otomí ahí en Querétaro y dejaron una iglesia. Imagínense nada más, estos tipos dan fruto a donde los mandes, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero me emociono, ¿verdad? Oye, te mandamos a la Sierra de ahí, ya se fundó una iglesia, ¿no? Allá con en Chihuahua, se me olvida los huachochis, con los huachochis. Sí, la Sierra Tarahumara, con los huachochis. Él llegó, hermanos, y se fundó una iglesia, y es una iglesia que da fruto, impresionante. De hecho, el pastor también es amigo mío, el hermano Adolfo. Tremendo, hermanos, todo esto, los Pablos de estos tiempos, ¿no? Muy bien, vamos a orar, hermanos, y que Dios me les bendiga. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos estado aquí, mi Dios, porque es por gracia. Y bendice a mis hermanos que van a sus actividades, a sus casas, a algún otro lugar, mi Dios. Nos encomendamos a ti, Padre, porque reconocemos que no podemos ni siquiera intentar algo fuera de tu presencia. Tu palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso nos encomendamos a ti, Padre, que tu presencia, la comunión del Espíritu Santo esté en cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Padre bendito, del amor
tuyo, mi Dios, en sus corazones y tu gracia, la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, desde el más pequeño hasta el más grande, ayúdanos en nuestras actividades que tendremos entre semana. Bendice a los hermanos que tienen enfermedad, dales fortaleza, dales salud. Bendice a los que por cuestiones de distancia no están entre nosotros, bendice a los que están lejos, bendice a sus familias, que bendiga nuestras entradas y nuestras salidas de nuestro hogar. Gracias, Padre, que las actividades sean bendecidas por ti y cada vez que nos presentemos a escuchar tu palabra, nuestro corazón, nuestra fe crezca, Padre, para la gloria tuya en el nombre de Jesús. En ese precioso nombre oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo a todos y pues vamos. Dios les bendiga.